Siempre, tú eres el mejor, mi querido José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes. Realmente estremecedor lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo tanto en Turquía como en la vecina Siria. Estamos hablando de lo que ha sido calificado por el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como la peor tragedia que ha vivido su país en más de un siglo. Wow. Entonces, aquí se teme que realmente el número de víctimas pueda ser muy elevado. El propio Erdogan aseguró que cerca de 3.000 edificios fueron destruidos, y fueron destruidos cuando un terremoto, que ya hacía desde 1939, no había habido una intensidad así registrada en Turquía. Sorprendió a la población a las 4 de la madrugada cuando estaban dormidos en las casas. O sea, al estar dormidos profundamente, también la capacidad de respuesta, de huir lo antes posible, era mucho más limitada. Entonces, esto de que cerca de 3.000 edificios se han venido abajo, esto hace temer que las cifras de víctimas mortales puedan ser especialmente altas, y todo esto agravado aún más por el tema de que vivimos en el Medio Oriente ahora mismo una época de invierno extremo, Uy. con temperaturas extremas, bajo cero, también nieve en muchos lugares de Turquía, de Siria. Y cuando no hay una vivienda, entonces todo esto aumenta la gravedad. También, si se intenta encontrar a víctimas, como se hace ahora debajo de los escombros, las posibilidades de encontrarlas todavía con vida y no fallecidas por hipotermia muchas veces, porque estamos hablando de una realidad extrema. Van disminuyendo conforme van pasando las horas. Entonces, esto lleva realmente a una situación terrible, que es aún peor si cabe, y ya estoy describiendo una realidad espantosa en Turquía, aún peor en Siria, porque resulta que en Siria también estamos hablando ya hasta ahora de 800 muertos. En Turquía se habla de 1.500 que ya han sido localizados. En Siria serían 800, 400 de ellos en las partes controladas por el régimen de Bashar al-Assad, y una cantidad similar en las partes controladas por los rebeldes. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que Siria, aparte de todo, se encuentra en medio de un conflicto que se prolonga ya durante 12 años. Hay también brotes de cólera, de esta enfermedad terrible. Vemos que los hospitales que han sido también destruidos por el terremoto, sino por el conflicto con anterioridad en el interior de Siria, y entonces literalmente están colapsados los enfermos, los sobrevivientes del terremoto simplemente muchas veces no tienen a dónde ir. Entonces se trata de realidades espantosas las que se están viviendo a ambos lados de la frontera en esta zona, cuando el epicentro estaba en la región de Gaziantep, en el interior de Turquía, pero a unos kilómetros de Siria. ¿Se sabe, José, hasta ahora el número de fallecidos? Porque se hablaba hace unos minutos de 2.000 muertos, pero ya se puede hablar de muchos más, porque con estas imágenes que hemos visto realmente aterradoras, me imagino que debes estar manejando otra cifra. Sí, bueno, la cifra por ahora que se dice en Turquía es de 1.500 muertes, en Siria de 800 muertes, pero estas son las muertes confirmadas, porque resulta que la capacidad de evacuar a los escombros son muy limitadas. En Turquía todavía cuentan con equipos técnicos que a veces pueden llegar a ser especialmente efectivos, pero en Siria muchas veces tienen
las familias que intentar evacuar con las manos lo que es cemento armado, los restos que hay ahí de los escombros que han a veces enterrado a familias enteras. Entonces, la capacidad de sacarlos del lugar es muy, muy difícil, y solamente cuando se tiene ya a los restos fuera de los escombros es que se cuenta a esas víctimas. Sí. Autoridades geológicas en Estados Unidos dicen que la cifra de muertes puede llegar a 10.000. Yo recuerdo haber cubierto el anterior sismo de gran escala que hubo en Turquía, que fue en 1999, donde se habla de 17.000 muertes. Antes, en 1939, hubo 30.000 muertes, pero en cualquier caso hablamos de cifras que ahora mismo confirmadas, como digo, fuera de los escombros, se habla de 2.300 fallecidos, pero desgraciadamente la cifra puede ser muy superior. Todo esto nos está también a la espera de que la ayuda internacional prometida por 45 países hasta ahora comience a llegar. Sí, quiero hablar un poco sobre el apoyo internacional, el tema de los rescatistas, el tema de la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad, pero sobre todo los cuerpos de apoyo. Levi, ¿qué sabes? Bueno, sí, vemos que hay países que se han comprometido ya a enviar equipos de rescate, por ejemplo, que es ahora mismo lo que es más urgente, más necesario, porque hablamos de personas que todavía